Muy bien, jóvenes, continuamos entonces con la sesión número 2. Y en la sesión número 2 hablamos de los leucocitos. Leuco quiere decir blanco, como ya habíamos dicho. Estos, a diferencia de los eritrocitos, sí poseen núcleo, ¿de acuerdo? Pero a diferencia de los eritrocitos, estos no son millones, estos solamente son miles, es decir, son más poquitos, son de 5.000 a 10.000 por microlitro de sangre. Pueden vivir varios meses. Recuerden que los eritrocitos solamente eran 120 días, ¿sí? En caso de infección, solamente pueden vivir algunos días o bien apenas algunas horas. Es decir, en un cuerpo sano pueden vivir meses y en un cuerpo infectado pocos días o pocas horas. Se clasifican en granulados y agranulados, dependiendo de si tienen gránulos en el citoplasma o no. Esos gránulos solamente los podemos ver en el microscopio, ¿sí? En realidad todos tienen gránulos, pero unos se pueden ver más fácilmente que otros. Por ejemplo, vean, estos son los granulados, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, ¿sí? Y los que no son granulados son los linfocitos, monocitos y los monocitos, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, vamos a hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, el neutrófilo. Vamos a tratar de hacer algún ejemplo, ¿sale? El neutrófilo, su color es violeta claro y participa en las fagocitosis. ¿Qué es una fagocitosis? Una fagocitosis es la manera de comer de la célula. Si recuerdan, alguna vez lo vimos en biología. Fago significa comer, ¿sí? Y entonces se come a las células extrañas que encuentra. Si encuentra una bacteria, se la come. Si encuentra un virus, se lo come. Y son las que más rápido llegan, ¿sí? Es decir, vamos a decirlo así, acaba de entrar un virus, acaba de entrar una bacteria a al cuerpo. Los neutrófilos son los primeros que corren para ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Como si fueran unos policías, son los primeros que patrullan, ¿de acuerdo? Son los primeros en llegar y también si ese virus o esa bacteria están destruyendo nuestras células de la piel o de cualquier tejido, pues los neutrófilos llegan a pararlos. Luego siguen los basófilos, ¿sí? Eh, se tiñe con color azul. Miren, vamos a ver. Manera de tinción, así se llama cuando se pintan, se llama con hematoxilina y eosina, así se llama la sustancia. Y los vamos a ver como moraditos, casi siempre, ¿sí? Aquí vemos el neutrófilo, tiene como tres lóbulos de núcleos, ¿verdad? Y los basófilos tienen dos lóbulos, ¿de acuerdo? Que no son iguales. Bueno, ok. Estos participan en la inflamación, es decir, no siempre la inflamación es mala, ¿sí? La inflamación es buena porque limita el daño. Es como si fueran los policías que cercan un lugar donde fue un asesinato, por así decirlo, ¿verdad? Limitan el daño, es decir, a ver, por aquí no pueden pasar porque es una zona peligrosa, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Participan en las alergias, estos también, ¿verdad? Cuando hay alergias, participan los basófilos, ¿sí? Por eso cuando nos da una alergia, regularmente no podemos respirar bien porque hay una inflamación que se da o a nivel de la garganta o a nivel de la nariz, etcétera, de la boca, porque el cuerpo no quiere que llegue más de esa sustancia a dañarlo, ¿de acuerdo? Ok. Y luego están los eosinófilos. Todos estos tres son granulocitos, ¿de acuerdo? Porque son los gránulos, como ya vimos. Y los eosinófilos se tiñen de rojo o anaranjado en el citoplasma. Suelen mostrar dos lóbulos conectados en su núcleo, como lo vimos aquí. Este es un eosinófilo, ¿de acuerdo? Ok. Y estos liberan enzimas que combaten la inflamación, porque la inflamación es buena, porque delimita el daño, como les digo yo, pero la inflamación a final de cuentas es mala, mucha inflamación es mala, porque nos puede dejar ahogados, como les dije yo, en las alergias, ¿de acuerdo? Y fagocitan lo que se llama complejo antígeno-anticuerpo, es decir,
Cuando nosotros ya tenemos anticuerpos contra una enfermedad, el anticuerpo inactiva a esa sustancia extraña y los eosinófilos se las comen. Un ejemplo de eso son los parásitos. ¿De acuerdo? Ok. Ya pasamos los granulocitos, nada más eran tres: neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Les decía yo que el neutrófilo tiene tres lóbulos y el eosinófilo dos y el basófilo dos también, pero conectados. ¿De acuerdo? Ok. Seguimos con los agranulados. Los agranulados sí poseen gránulos, pero no son visibles, como les decía yo. Los más famosos son los linfocitos, ¿de acuerdo? Que tienen un núcleo redondo y pequeño de 6 a 9 ohms, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, fíjense. ¿Cuál es la diferencia de estos? Primero, los monocitos. Hay de 4 a 8% en la sangre, ¿sí? Miden de 12 a 20 ohms. Tienen un núcleo en forma de un riñón y se tiñe o se pinta azul grisáceo. Bueno, miren, aquí hay una cuestión. Los monocitos aumentan su tamaño, ¿verdad? Hay dos células. Cuando son pequeños son los que andan patrullando para comer. Pero cuando ven que hay mucha comida, es decir, cuando ven muchas sustancias extrañas, se convierten en algo que se llama macrófagos. ¿Qué quiere decir macrófago? Gran comedor, ¿sí? O sea, se convierte en uno grandote, pues para estar comiéndose todo lo que hay. Pues, todo lo que hay, pero que nos está dañando. Atacan a la infección en cantidades mayores a los neutrófilos. Es decir, es como la caballería o la artillería pesada, ¿verdad? Los neutrófilos dicen: ¿saben qué? No pudimos con ellos. Háblenle a los monocitos y a los macrófagos para que nos ayuden, ¿sí? Al ser macrófagos se convierten en patrullantes de desechos, efectivamente. Bueno, ahí está la fagocitosis, ¿sí? Puede ser un neutrófilo o un macrófago, y lo vemos, rodea la bacteria y tarde o temprano la va a rodear y la va a engullir, ¿sí? Y la va a digerir. ¿De acuerdo? Ok, seguimos. Luego están los linfocitos. Estos son los soldados más inteligentes, ¿de acuerdo? Sí. Son los soldados que están eh, planeando, ¿sí? Están planeando cómo va a ser el ataque contra los enemigos, que en este caso son las bacterias y los virus. Bueno, dice, del 24 al 32% del total de la sangre. Son los soldados destacados del sistema inmunitario, como les digo yo. Son efectivos en la desactivación. Bueno, hay dos tipos: linfocitos B y linfocitos T. Los B desactivan toxinas bacterianas, es decir, toxina quiere decir veneno. Entonces, las bacterias y los virus pueden dejarnos ciertos venenos en nuestras células. Bueno, pues los linfocitos B las desactivan. Es como si alguien nos dejara una bomba, ¿verdad? Y los linfocitos B la desactivan sin que haya problema. Y los linfocitos T atacan virus de células cancerosas y bacterias, ¿sí? Entonces, pueden atacar, ¿a qué se refiere aquí? Los linfocitos T pueden discernir cuando un tejido, o pueden discernir, quiere decir, pueden distinguir cuando un tejido, a pesar de que sea de nosotros mismos, pero está mal, ¿sí? Los linfocitos T lo que hacen es, ve una célula que es de nosotros porque tiene nuestro mismo ADN, pero la ve que está mala, que tiene en este caso cáncer. Ah, pues la ataca, ¿sí? Bueno, son las responsables de las reacciones de histocompatibilidad. ¿A qué se refiere eso? Bueno, ustedes saben que, por ejemplo, cuando se trasplanta un riñón o un corazón o un órgano, etcétera, se tiene que ser compatible, ¿sí? Que se parezca más o menos el tejido. Si no se parece el tejido, va a ser un fracaso y lo va a rechazar el cuerpo al que le den, del receptor, del que le donaron el órgano. Bueno, a esa compatibilidad se llama histocompatibilidad, que quiere decir compatibilidad de tejidos, ¿sí? Bueno, estos linfocitos tienen el núcleo esférico, se tienen de azul y violeta, y se observa un anillo periférico en el citoplasma. Ok. Y vemos
que todas estas células, tanto los eritrocitos como los leucocitos, son parientes, ¿sí? Y vienen de una misma célula que se llama la célula mieloide. Esta célula mieloide, ¿dónde está? Bueno, esa célula mieloide está dentro de nuestros huesos. En nuestros huesos hay una parte que se llama médula, que ustedes la han visto y seguramente muchos la han comido, que les llamamos tuétano. De ahí es de donde se diferencian las plaquetas, los eritrocitos y los leucocitos, ¿de acuerdo? Bien, aquí vemos cómo de la célula mieloide salen los eritrocitos, que son bicóncavos, como ya lo vimos, las plaquetas, que son pedazos de células, no son células como tal, y dice aquí los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, porque estos son los granulados y los sin gránulos son los macrófagos, que dijimos que cuando había mucho que hacer se convertían en grandes comedores. Y aquí están los especializados, los linfocitos B y los linfocitos T. Que los linfocitos T, como ya dijimos, son los que pueden discernir o identificar cuando una célula es de nosotros o no. Y los linfocitos B que desactivan las toxinas o los venenos. ¿De acuerdo? Ok, entonces seguimos. Hay una cosa que se llama antígeno y una cosa que se llama anticuerpo. Los antígenos es cualquier sustancia tóxica que puede ser química, medicamentosa o de partículas extrañas o un virus o un hongo, una bacteria, etcétera, que ande rondando por ahí nuestras células. Y un anticuerpo es son moléculas que nosotros tenemos que desactivan el antígeno o desactivan el veneno que lleva ese antígeno. ¿De acuerdo? Ok, hay varios tipos de inmunidad, ¿verdad? Después lo veremos un poquito más o más bien ya lo vimos en Ciencias de la Salud 1. Está la inmunidad natural. La inmunidad natural se refiere a con lo que los defensas con las que nosotros ya nacemos, ¿sí? Y que nos la pueden pasar también a través de nuestra mamá cuando nos está amamantando. Y la adquirida, que puede ser de dos tipos, natural por enfermedad, es decir, la que vamos adquiriendo por enfermarnos de una gripa, de lo que ustedes quieran, eh, y la artificial que nos la da las vacunas. No nos necesitamos enfermar de todas, de tifo, de la influenza, etcétera, porque nos podemos vacunar, ¿de acuerdo? Por eso es artificial, porque la pone el hombre. Y natural, pues se da en la naturaleza, nos enfermamos naturalmente, ¿sí? Ok, particularidades de los linfocitos, perdón, de los leucocitos. Su aumento a más de 10.000 por microlitro es una respuesta considerada normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos protege en situaciones de estrés, de infección, de ejercicio intenso, de anestesia, de intervenciones quirúrgicas. Es decir, si nosotros aumentamos un poquito nuestros leucocitos, un poquito, es benéfico. Pero si lo bajamos, es muy malo. Se llama leucopenia. Y esto nunca es beneficioso, como les digo, ya que nos puede hacer que nos enfermemos fácilmente. ¿A qué se puede deber eso? Bueno, pues a shock, a un trauma psicológico, etcétera, ¿verdad? A la radiación, a quimioterapias, a otras enfermedades por otra razón, etcétera. Siempre es mejor tener más leucocitos que menos. ¿De acuerdo? Función. ¿Cuál es la función de los leucocitos? Cuando un agente patógeno entra al cuerpo, su función es combatirlo, ¿sí? A través de fagocitosis o respuesta inmune, es decir, lo que les dije, o las desactiva o se las come. Para esto deja la circulación y se acumula donde esté el agente, es decir, están en algún lugar por ahí descansando, pero se van inmediatamente al lugar de la escena del crimen, como les decía hace rato.
Es decir, se va donde están las toxinas, o bien donde están las bacterias, donde están los virus, etcétera. Ahí se acumulan. Tan es así que les decía yo que había unos que llegaban de inmediato, los neutrófilos, había otros que demarcaban la zona, como los basófilos, y había otros que llegaban mm, ya cuando se necesitaba la artillería pesada, ¿verdad? Los linfocitos si van de la sangre al espacio intersticial, tejidos y viceversa. Es decir, como estos son los meros meros, estos iban a todos lados. Ok, aquí vemos una destrucción de un tejido. Esta es una célula normal, esta que tiene este núcleo verde, es una célula epitelial, pero de repente algo pasó, ¿sí? Llegó un virión es un pariente de un virus, pero mucho más pequeño que un virus. Llegó y destruyó esta célula, ¿verdad? Se metió ahí y la destruyó. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, pues llega el neutrófilo, el macrófago, ¿verdad? Llegan absolutamente todos esos a matar al virión. Este es el virión, ¿sí? Llegan a matar al virión. Y había una cosa que se me había pasado a decirles de los linfocitos T. Los linfocitos T jamás eh, olvidan, ¿sí? Una vez que se enfrentaron a un enemigo, jamás se olvida. Y entonces cuando se graba cómo les ganaron a ese enemigo. Y entonces una vez que nos volvemos a encontrar con esa enfermedad, ya no nos da tan feo porque los linfocitos ya recogieron la información para matarlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así es como funciona un poquito nuestro sistema inmune. ¿Sale? Bueno, a todo esto, cuando llega el neutrófilo, cuando llega, que es el primero que llega, el basófilo, etcétera, cuando llegan todos esos, hay algo que se llama quimiotaxis. ¿Qué quiere decir? Son sustancias químicas liberadas por los microbios y por los tejidos inflamatorios y por los neutrófilos que llegaron primero, que atraen a todas las células para control y defensa. ¿Sí? Es decir, es como un llamado, ese quimiotaxis es como un llamado. Es decir, son sustancias químicas que llaman cuando hay una lesión. Lo que están diciendo es, vengan aquí, vengan aquí. Aquí hay un problema, vengan a ayudar. ¿Sí? Bueno, y luego vemos lo que es el factor RH. Ustedes siempre han escuchado cuando le sacan sangre, recuerdan que cuando ustedes ingresaron por lo menos a la prepa, a la universidad, les hicieron un estudio de sangre. Este, ustedes pertenecen a un grupo sanguíneo, ¿verdad? Con un tipo de células que los hace pertenecer a un grupo. Sabemos que hay A, hay B, hay O, etcétera. Pero también dicen O positivo, A negativo, etcétera. A esa negatividad o que sea positivo se refiere al factor RH y tiene que ver con estos antígenos. Ahorita lo vamos a ver. Etimológicamente significa macaco ranchos, eso es lo que significa factor RH, porque fue descubierto por primera vez en unos monos, ¿sí? Que se llamaban así, macaco ranchos. Ok, es una clase de proteína que se encuentra en los eritrocitos, es decir, en las células de la sangre, aquí se encuentra una proteína. Si se encuentra es positivo y si no se encuentra es negativo, ¿de acuerdo? Por eso dice aquí, cuando alguien tiene dicha proteína se considera RH positivo. Cuando no se encuentra, se dice que es RH negativo, ¿sí? Este factor es dominante, es decir, se hereda, ¿sí? Si alguien es positivo, se lo hereda a su hijo, ¿verdad? ¿Sí? Si los dos son positivos, se lo hereda a su hijo. Y si uno es negativo y otro positivo, bueno, hay que ver cuál es el papá que tiene la herencia más dominante. Puede causar problemas si la madre es RH negativa y el bebé es positivo, porque puede haber una reacción inmune ante el embarazo, es decir, las células de la mamá pueden rechazar al niño porque lo considera un agente externo al ser RH positivo. Y estos son los grupos O, A, B y AB.
Estos son los grupos, ¿verdad? Pero ya sabemos que dependiendo de si tienen el antígeno o no, son o positivo o negativo, ¿de acuerdo? Ok, entonces, si yo tengo mis tipos, yo pertenezco al grupo O, yo tengo ciertos antígenos. Si yo pertenezco al A, tengo ciertos antígenos. Si yo pertenezco al B, tengo otros. Y al AB tengo otros. Obviamente este se llama antígenos O, antígenos AB, antígenos B y antígenos A. Si yo le pongo a una persona que tiene, que es del grupo A, yo le pongo sangre de tipo, la persona que tiene A va a reaccionar en contra de esos antígenos como una reacción alérgica, ¿sí? Porque no son iguales. Esa es la razón por la que muchas veces dicen, "Mm, necesitamos donantes, ¿verdad? A veces en la radio, en la tele, de tal tipo de sangre. Sí, porque si lo pones de la otra, pues me muero. Por ejemplo, estos tienen los dos, este grupo tiene los dos, tiene B y tiene A, ¿de acuerdo? Bueno, ok. Esto es un poquito lo que les acabo de decir, ¿sí? Cuando la sangre de tipo B se le añadió el suero tipo A, hubo aglutinación, es decir, dice, no, pues yo no tengo esta tipo de, no pertenezco a este grupo, ¿verdad? Bueno, ok. Hay 4 grupos sanguíneos. Aquí tenemos este grupito esta tablita que nos ayuda a distinguirlo. Por ejemplo, hay 4, pero se convierten en 8 por el factor RH si es positivo o es negativo, por eso es el doble. Por ejemplo, A positivo le puede donar A positivo y a AB positivo. Ok. ¿Sí? Y puede recibir de A positivo y negativo y de O positivo y negativo. Luego A negativo puede donarle a A positivo y negativo y puede donarle a B positivo y negativo. Y puede recibir de A negativo y de O negativo. ¿Sí? Y así nos podemos ir uno por uno. ¿Cuáles son los más importantes? Pudiéramos decirlo así. Bueno, los más importantes son el AB positivo porque es el receptor universal. Es decir, quien sea AB positivo, puede recibir de cualquier tipo de sangre y no le pasa absolutamente nada. ¿Sí? Otro grupo muy, muy importante es el O negativo. ¿Por qué? Porque es el donante universal. Es decir, él le puede donar a todos los demás grupos y lo recibirán bien, sin ningún problema, ¿sí? Sin tener reacción alérgica. Bueno, ¿quiénes son los más comunes? Los más comunes son el O, un 45% de las personas tiene O, luego le sigue el A, un 40%, luego le sigue el B, un 11%, y al final AB con un 4%. Muy bien, hasta ahí dejamos esta sesión y vamos a continuar con un poquito con la anatomía del corazón, que obviamente lo vamos a tomar en cuenta porque ya vimos las células más importantes del aparato circulatorio y ahora vamos a ver el órgano más importante del aparato circulatorio, ¿de acuerdo? Entonces hasta aquí le dejamos con la sesión 2.